Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Capítulo 44 de Ezequiel. Ezequiel fue un hombre, un profeta, que el Señor lo levantó, lo nombró, si podemos decirlo así, en Babilonia. Era del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero estaban cautivos. Recuerden que el pueblo de Israel siempre ha tenido esas situaciones, ha sido llevado cautivo, y la razón por la cual ha ido a un cautiverio, fue a los cautiverios en los cuales vemos en el Antiguo Testamento, fue por su pecado, fue por su iniquidad, fue porque muchas veces muchos de ellos quisieron hacer lo que ellos querían hacer, como solemos escuchar a veces, yo hago lo que me viene a mí la real gana. Ellos querían hacer así, entonces se fueron de espaldas o vivieron de espaldas al Señor. Entonces venían otras naciones y los tomaban cautivos. Babilonia lo tomó cautivo, y por el año 70 Dios levanta al profeta Ezequiel allí en medio del cautiverio. Dios tiene en ese momento el deseo de hacerlo regresar, y así fue. Les permitió regresar a Israel, a donde estaba el templo, a Jerusalén, y allí ellos comienzan a levantar el templo de Jerusalén. Pero antes de reconstruirlo, ellos tienen que levantar otras cosas que son importantes y que están en torno al templo, que están en torno a la misma ciudad de Jerusalén. Y es que ellos empezaron a recuperar las funciones sacerdotales. ¿Recuerdan ustedes qué tribu de las 12 tribus de Israel era la tribu sacerdotal? Leví, muy bien, lo saben muy bien. La tribu de Leví. La tribu de Leví, entonces, muy atenta a esto, quisieron recuperar esas funciones sacerdotales y empezar a ministrar al Señor en su templo. Dice un pasaje en la Escritura: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme. Cuando habla de casa firme se trata del templo. Y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces ahora sí leamos Ezequiel 44 versículos. Vamos a leer concretamente 9 al 26. Rápidamente nos dice la Escritura lo siguiente. Ezequiel 44 desde el versículo 9 en adelante. Así ha dicho Jehová, el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en el santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Los levitas que se apartaron de mí, escuchen aquí esta parte que es bien dura. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad.
Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima y estarán ante él para servirlo, por cuanto lo sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová, el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Los pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para que todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Versículo 15. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grasa y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y llevarán calzoncillos de lino sobre sus caderas. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, las dejarán en las cámaras del santuario y se pondrán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Dice el versículo 20, no se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello, solamente lo recortarán. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará una virgen del linaje de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo malo y lo profano. Entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán. Mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis sábados. No se acercarán a un hombre muerto para no contaminarse, aunque por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Después de su purificación, le contarán 7 días. Repito, qué pasaje tan especial. Es un pasaje que nos muestra algunas situaciones que tienen que ver con el tema. El tema es: ¿ministramos al templo o ministramos a Dios? 3 aspectos. La diferencia entre ministrar al templo y ministrar al Señor. ¿Cómo ministrar al templo y cómo ministrar al Señor? Es el segundo punto. Y el último, los requisitos para ministrar al Señor. Buscando, o mejor, el pasaje que acabamos de leer, encontramos un sacerdote llamado Sadoc. Realmente es la única mención que se hace de este sacerdote y de sus hijos. Tiene que haber sido una familia muy, muy especial. Una familia que sabía muy bien la voluntad de Dios, como familia sacerdotal, pero también como familia ellos, en su núcleo familiar. Por eso Sadoc se encargó de modelar y de ser buen ejemplo, el mejor ejemplo, para que sus hijos pudieran seguir su
ejemplo, su camino también. En el pasaje nos dice que muchos de los otros sacerdotes hicieron lo que ellos quisieron. Se olvidaron de las leyes de Dios y Dios los castigó. Les dio otras responsabilidades. Esto ha ocurrido en toda la historia de Israel y en la historia de la humanidad. Lo vemos en nuestro andar. Dios establece leyes, Dios nos da decretos, nos da estatutos, el hombre los empieza a hacer, a cumplir, pero después de unos días, después de un tiempo, empieza a fallar, cae, se desvía el hombre. Dios quiere restaurarlos. Y de hecho, Dios cuántas veces no nos ha restaurado, ¿verdad? Nos vuelve a levantar. Él nos perdona cuando nosotros llegamos arrepentidos y de corazón le pedimos perdón. Él nos perdona. Entonces volvemos otra vez a empezar el camino con el Señor. Queremos saber y conocer su voluntad. Y de repente otra vez caemos y nos desviamos. Esta es la historia. Desde la creación del hombre, Adán, es lo mismo. Y así lo seguimos viviendo hoy en día. El Señor ha puesto esto en mi corazón. Y créanme que es un mensaje que les pido presten mucha atención primero para no perder ningún detalle y segundo porque es posible que se preste a malentendidos, pero no quiero eso. Entonces estén muy atentos, por favor. Aquí necesitamos recordar a otro hombre que también fue un gran ejemplo para sus hijos. Noé. ¿Recuerdan a Noé? Un hombre que todos a su alrededor, menos su familia, y por eso su familia fue bendecida de ir con ellos, con él. Todos los otros, los vecinos, lo llamaron o lo creían loco. Es que se imaginan que un hombre acá, ¿sí? El pastor Enrique con la señora empiezan a construir un arca acá en esta parte, ¿sí? Seguramente que también me llamarían loco, ¿verdad? La Biblia nos muestra que todos los demás en el mundo conocido de Noé se habían apartado de Dios. No hacían lo bueno, hacían lo malo. Dios mira a Noé y miró a su familia y les da la responsabilidad de construir el arca. Dios utiliza esta familia para llevar sus propósitos adelante. Y aquí Sadoc, este hombre significa, el nombre Sadoc significa justicia y rectitud. Sirvió en la época de Salomón, un sacerdote que hace lo que debe hacer, instruye a sus hijos en el camino, de acuerdo a Proverbios que dice, instruye a tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios está atento a todo lo que hacemos. Dios ve el corazón nuestro. Él ve el comportamiento de sus sacerdotes, los hijos de Sadoc, y les dice, ustedes van a estar en mi presencia. Ustedes van a ministrar delante de mí. Y ustedes van a levantar las ofrendas, los holocaustos. Yo me voy a gozar con ustedes. Voy a aceptar sus ofrendas porque ustedes están dentro de mi voluntad, haciendo lo que yo he establecido. Qué palabra tan hermosa de parte de Dios para estos hijos y para esta familia. El versículo 16 dice, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Nosotros dentro de un momento vamos a mirar un video de cómo era el templo, todo y a su alrededor y todo esto. Pero imagínense el privilegio que Dios les da a estos, yo creo que eran jóvenes, de estar en la presencia de Dios, de servirle su mesa, la mesa al Señor. Debió ser extraordinario.
poder entrar delante de Él y preparar las ofrendas que Él necesita, lo que Él quiere, arreglar sus cosas, preparar su mesa y agradarle. Y que cuando lo estés haciendo, el Señor te mire y te sonría y te diga: hijo, te amo, eres maravilloso. Pero para esto dice la Escritura que ellos, los sacerdotes, hijos de Sadoc, deben guardar mis ordenanzas. No podemos estar en la presencia de Dios sin guardar las órdenes de Dios que Dios establece. No le puedo servir en ningún ministerio si yo no estoy guardando las ordenanzas de Dios. Esto es claro. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque el Señor lo dice: hay que hacer su voluntad. Y su voluntad es agradable y perfecta. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, puede ser que algún hermano o alguna hermana hoy tenga la tentación de decir: no, pero es que el pastor está predicándole como a pastores. Yo no soy pastor. Yo ni siquiera estoy en un ministerio en la iglesia. Entonces yo le desafío a eso, a que usted se integre en un ministerio de la iglesia, como acabamos de ver, para averiguar cada día cuál es su voluntad, Señor. ¿Sabían ustedes que muchos de nosotros, además de servir en la iglesia, también tenemos nuestros propios trabajos? Y eso puede significar que otra vez, no, el Señor no quiere que yo le sirva a Él o que yo le ministre a Él, como los hijos de Sadoc. Miremos en primer lugar la diferencia entre ministrar al templo y ministrar al Señor. Quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿usted a quién ministra? ¿A los creyentes o a Dios? ¿Cuál es su centro de tu labor? ¿Lo que tú haces aquí en el templo o el Señor? Ministrar el templo es totalmente diferente a ministrar al Señor. Miremos el video acerca del atrio, el lugar santo y la mesa de los candelabros. La primera parte de donde se escucha el sofar o shofar, como se dice en hebreo, creo, que es una especie de trompeta usando el cuerno del carnero. Es algo bien especial ese sonido. Y en el pueblo hebreo, en Israel, todavía los usan y los venden también. Es muy especial esa parte. Allí donde veíamos esa nube, o más bien ese fuego, y en el centro estaba lo que era el tabernáculo anteriormente. Alrededor del tabernáculo había una especie de cerramiento. Dentro, en medio, en ese lugar, la gente podía entrar, todas las personas, sin distinción, extranjeros, en fin, todos podían entrar, mujeres, hombres, en fin. ¿Recuerdan ustedes ese episodio en el Evangelio, cuando Jesús dice que han hecho de mi casa casa de ladrones, la casa de oración? Y entonces es en el atrio donde Él ve a todas esas personas, todos los comerciantes allí, ¿sí? Y Jesús entonces procede a sacarlos, a echarlos fuera. Entonces, esa es la parte del atrio.
Luego la otra parte, que vimos solamente una parte nomás, el lugar santo. Recuerden que en el lugar santo solamente podían entrar los sumos sacerdotes o los sacerdotes que eran nombrados muy especialmente para un servicio allí. Y una vez al año, uno de ellos entraba hasta el lugar santísimo, que era un poco más adentro. En ese lugar santo y en el lugar santísimo, especialmente en el lugar santo, estaba una mesa con unos candelabros. Y allí era donde tenía que ministrar los hijos de Sadoc. Ahora, ¿qué es ministrar en el templo? Nosotros sabemos muy bien, es algo muy sencillo, en parte, ¿no? Saludar, predicar la palabra, lo que estoy haciendo, limpiar las sillas. Ustedes al llegar encontraron unas sillas limpias para poder sentarse, entregar el boletín, cantar en el grupo de alabanza también. Esto es ministrar aquí en el templo. Entonces, ¿qué es ministrar al Señor? Ministrar al Señor es buscarlo en el lugar de quietud. Saber de parte del Señor cómo debo hacer eso que hago en el templo. Deleitarme en su presencia. Conocer al amigo por excelencia, el Espíritu Santo, y ministrarlo a Él. ¿No es cierto que el Espíritu Santo está paseándose en medio de nosotros? Fue preciosa la alabanza, la adoración que tuvimos. Y allí empezó Él a moverse de una manera, y se está moviendo de una manera muy especial. Y esto sucede cada vez que te acercas a la mesa. Se ha servido la mesa del Señor. Hemos tomado de ella. Pero el Señor también ha participado allí. Él quiere que tomemos de Él, que bebamos de Él. Debe ser muy diferente. No hay similitud entre las dos ministraciones. Muchos solo saben ministrar al templo y lo hacen muy bien, pero cuando es de ministrar al Señor, su servicio es muy bajo, muy flojo, tal vez pequeño. Lo hacemos a las carreras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados precisamente a eso. O nos estamos acostumbrando a que todo sea rápido, instantáneo. Ya, predica ya. Sirva a los hermanos ya. ¿Cuál es tu prioridad? Tal vez que te vean los hermanos, que te vean cómo hacen las cosas. Tu única meta y tu prioridad 1A debe ser el Señor. No concentrarse en el hombre solamente. Cuando te concentras en el Señor, espontáneamente estás ministrando a los hermanos. Hay un ejemplo aquí que no vemos mucho, y es el ministerio, el servicio que hace el grupo de intercesión. Entonces, hermano, hermana, si usted de pronto no quiere mostrar lo que usted hace, hable con Hernán. Nuestro pastor nos anunció que él va a ser ordenado pastor en nuestros días futuros, un poco inmediato ya, pronto. Entonces, él como pastor, pero también él como un hombre que se le ha delegado la responsabilidad y dirección de el grupo de intercesión. Él no está sonando platillos para hacer su ministerio, ¿sí? Él simplemente está ministrando al Señor, y mientras ministra al Señor, está ministrándonos a nosotros, todos los demás hermanos del grupo de intercesión, del ministerio de intercesión. Ahora, yo no le he preguntado a Hernán, pero yo sospecho algo, que este ministerio no tiene muchos hermanos. Necesitamos que el ministerio de intercesión vengan más hermanos, más hermanas, para participar allí, para estar intercediendo por cada actividad, por cada hermano, por los pastores, por los predicadores. Muy importante esto. En segundo lugar, cómo ministrar al templo y cómo ministrar al Señor.
No es corriendo, no es haciendo las cosas para que me vean, tampoco es hacer muchas cosas. Entonces, si yo hago muchas cosas en el templo, entonces van a decir, uy, ese Enrique sí hace muchas cosas y es buen ministro. Tampoco es esperar hacer las cosas para esperar ser reconocido. Se hacen las cosas en el templo muchas veces sin ir al lugar secreto, sin ir al santuario, a la mesa. Eso es hacerlo en las fuerzas humanas. Y el Señor entonces nos dice en 1 Corintios 3, miremos ese pasaje, 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Dice así, pasaje bien especial. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, esto lo está diciendo Pablo, escribiendo Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahora aquí nos está hablando a nosotros, a los creyentes. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o sea, Jesucristo, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno como que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque casi como por fuego. Los profesores utilizamos una expresión muy común cuando un niño pasa con 3, pasó raspando. Así es que pasamos de pronto allí delante del Señor. Que nuestras obras, el Señor las va a probar y van a ser purificadas. Algunas van a pasar la prueba para ser purificadas, pero otras se van a quemar. El heno, la madera, la hojarasca se va a quemar. Ministrar al Señor es estar delante de Él. Volviendo a Ezequiel 44 en el versículo 15. Y noten, hay dos aspectos, dos cosas del sacrificio que se deben presentar. ¿Se dieron cuenta ustedes cuáles son? En el versículo 15 dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel, dice, estarán delante de mí para ofrecerme, ¿qué? La grosura, esta versión dice la grasa y la sangre. Entonces, ¿qué es la grosura? A los israelitas se les prohibió comer la grosura, o sea, el sebo, porque toda la grosura es de Jehová. Nos dice Levítico 3:16, se la debía quemar sobre el altar, era de olor grato a Jehová, por eso no se debía de comer. La sangre, Levítico 17:11 nos dice, porque la sangre hace propiciación por nosotros mismos. ¿Y qué es propiciación? Es apartar la ira de Dios mediante un acto justo. Esta es una de las obras que nuestro Señor hizo en la cruz. Jesucristo hizo esa obra perfecta para nosotros. Por eso, en cierto sentido, ahora que en esta era vivimos bajo la gracia, no, si podemos decirlo así, no nos toca esta situación de los otros sacerdotes que no hicieron la voluntad del Señor, sino que hicieron la iniquidad. Es necesario que entendamos claramente eso. Cristo fue nuestra propiciación. Él muere en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados. Es prácticamente, Él vino a quitar la ira de Dios
que venía sobre mí como pecador. Hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado. Por ahí ha habido un grupo que dice, salvo, siempre salvo. Entonces, yo recibí al Señor y ya soy salvo. Entonces, ellos dicen eso para tener, entre comillas, licencia para pecar, pero eso no es así. Porque recuerden que si el Señor me llama estando practicando el pecado, pues no me voy a ir al cielo definitivamente. O si acaso Dios tiene alguna misericordia, es como lo acabamos de leer, pasó raspando, pero yo le aseguro que más bien vamos a quedarnos, no nos vamos a quedar en un lugar intermedio, de hecho, no hay. Vamos a irnos al infierno. Dios tenga misericordia de eso, que juguemos, porque es fácil jugar en la vida cristiana, o mejor, es fácil jugar en la vida. Unas veces estoy en la iglesia, otras veces estoy en mi pecado. Y hay veces que el pecado tiene su gustico, lamentablemente, porque el diablo no nos tienta por algo que no nos guste. Es por situaciones de cierto gusto. Entonces aquí tenemos que pedirle al Señor su revelación para poder ministrarle a Él. Volvamos a hablar y precisemos qué es ministrar al Señor. Ministrar al Señor, escuchen esto. Y repito, por eso necesitamos estar muy claros. Es sentarse delante de Él. Es estar firme ante Él. O es estar de rodillas delante de Él. Entonces, varias preguntas. ¿Usted sabe sentarse? ¿Usted sabe estar firme ante el Señor? ¿Usted sabe estar de rodillas delante del Señor cuando se acerca a Él? Usted que es espiritual debe saber qué es permanecer delante del Señor hasta que le muestre su voluntad. No salga corriendo después de hacer una oración rápida, Señor, tengo afán, tengo que irme. No, espere que el Señor le revele su voluntad. Espere en el Señor. Cuando usted ministra al Señor en alguna cosa que hace, es saber que no es usted, sino es el poder de la oración en usted. Y eso se logra al estar en oración, en esta búsqueda constante y continua. Si no se hace ese esfuerzo, usted no puede perseverar en lo que hace para Él. Oh, hermanos, créanme que el Señor, durante toda esta semana, el Señor me ha estado suscitando, como dice allí, a buscarle más. Y no por el mensaje, no solamente por el mensaje, no quiero mostrar este mensaje y que ustedes digan, uy, pastor, ¿qué mensaje? No, sino que usted realmente sepa, sienta que el Señor le está hablando, que el Señor está pidiéndole que se consagre para Él, que lo busque a Él, que persevere en Él. El Señor quiere eso, que usted le ministre a Él de una manera decidida, de una manera auténtica. Entonces aquí entramos en el tercer tema, los requisitos para ministrar al Señor. El énfasis aquí es que los sacerdotes, noten lo que dice el versículo 16. Dice, ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme, guardando mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. El énfasis de las vestiduras de lino es muy especial. El lino no hace sudar cuando lo vestimos. Y por eso desde la cabeza hasta abajo, hasta los pies, se debían de cubrir con esa clase de tela. Porque no los hacía sudar.
Ahora, el sudor tiene una connotación bien tremenda desde el Génesis. ¿Recuerdan la palabra que Dios le da a Adán cuando lo expulsa del Edén? Con el sudor y el esfuerzo vas a ganar tu sustento. ¿Sí? Entonces, el sudor tiene una connotación de pecado. El sudor tiene una connotación de haber caído y de no arrepentirnos. En segundo lugar, el primer requisito es saber vestirse delante del Señor. Les cuento algo que me pasó a mí hace algunos años. Me pidieron, estaba yo en ese momento con el jefe de nuestra organización a nivel nacional, y nos pidieron, y a mí especialmente, que predicara, diera la palabra. Él iba para hacer inaugurar un centro en la ciudad de Armenia, y entonces me piden a mí que predique. Yo recuerdo que ese día yo empecé a predicar normal, pero empiezo a predicar y cada vez que empezaba a hablar un poco más alto, el Señor empieza a orar. Pues yo digo el Señor, pero más que eso era en mí la situación. Yo terminé literalmente sudado, es decir, bien enjuagado, bien. Y pues Armenia no es tan caliente como Neiva, ¿cierto? Pero sudé como no tienen idea. Entonces yo después me ufanaba, ¿no? Decía, le decía a mi mismo jefe, decía, pastor, ¿se dio cuenta todo lo que sudé? Bueno, no es por sudar, no es por mostrarme. Segundo requisito, tener comunión con Dios. Lo primero es comunicarse con Dios antes de ir a buscar a alguien que nos diga cómo hacerlo. De esta manera se puede lograr una gran obra sin mucho esfuerzo. Noten, al comienzo, hace un momento dije que debemos de sentarnos, debemos estar firmes o aún arrodillarnos. Pero aquí nos dice que la importancia de tener comunión con Él y de desarrollar esa administración de comunión con Él no implica mucho esfuerzo. Sin tantos métodos, estando en la presencia del Señor, no es obtenido a través de métodos. El Señor se encarga de poner a nuestro lado a los que nos van a ayudar a hacer la labor encomendada. Soltar, en cuarto lugar, de hacer las cosas en el atrio. Ya no estar o hablar del atrio para entrar en una esfera, en una dimensión más profunda con el Señor. Es nadar en el río de Dios. ¿Recuerdan ustedes esa visión que tuvo el mismo Ezequiel? Nadar en el río de Dios. Ya no puedo mantenerme en pie, debo nadar. Qué importante es tener en cuenta esto, de soltar las cosas, de descansar en Él, para nadar en un lugar que ya no piso, es cierto, la arena o el sitio. Tengo que saber relajarme, tengo que saber estar allí tranquilo. En quinto lugar, ministrar al Señor es recibir la revelación a través del Espíritu Santo, la cual se dará cuando está en su presencia. Solo el Espíritu Santo tiene potestad para escoger y colocarnos en la labor que desarrollamos dentro del templo. Fíjate qué tremendo lo que es estar en la presencia de Dios. En un momento, sirviéndole. Tal vez tocando los instrumentos, por ejemplo. Los instrumentos de alabanza están dedicados al Señor, y al propósito de estos instrumentos es para la alabanza de Dios. Ahora, ni siquiera los van a poder tocar. No los vayan a contaminar, dice el Señor. No quiero saber nada de ustedes, ahora van a ser servidumbre. ¡Qué castigo tan fuerte para esos otros sacerdotes! Porque ustedes siempre van a llevar mi vergüenza.
Versículo 14, les pondré pues por guardas encargados de la protección de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. En otras palabras, vas a dedicarte al aspecto material. No puedes tocar nada de lo espiritual porque no eres digno de ello, solamente lo material. Vas a barrer, vas a trapear, vas a arreglar los baños, vas a cuidar la casa, vas a ser el portero. Ya no más de lo espiritual. Mi presencia no podrá estar contigo. Tú no puedes estar en mi presencia. Pero los hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, nos dice los versículos 15 y 16, cuando los hijos de Israel se apartaron, ahí está la situación. Esos hijos de Israel se apartaron porque los sacerdotes que no hicieron conforme a la voluntad de Dios, los hicieron apartar. Dice Jehová el Señor, ellos, los sacerdotes, hijos de Sadoc, entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aquí vemos varios aspectos importantes. Con todo esto, Dios tiene un propósito y su propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento. No es que el pueblo diga, como dijo Adán cuando Dios le sacó del huerto, vete del paraíso. Y tal vez Adán dijo, bueno, Dios, me voy. De seguro voy a encontrar otros mejores lugares que este. Y se fue. Adán lo que debió haber hecho allí era arrepentirse, decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Cometí pecado, fui en contra de tu voluntad, pero estoy arrepentido, no me apartes de ti. ¿Recuerdan lo que dijo el rey David cuando había pecado también? Tremendos pecados. Él lo entendió muy bien. Y él le dijo, Señor, en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que era vivir lejos de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué hubiera hecho Dios con Adán? Lo hubiera perdonado. Conocemos el corazón de Dios. ¿Cuántas veces tú haces algo que va en contra de la voluntad de Dios y le dices al Señor, Señor, perdóname? Y tienes la plena seguridad que Dios te está perdonando y que Dios te perdona y que te restaura. Y sigues caminando. Y muchas veces vuelves a equivocarte y vuelves a pecar por cualquier cosa y entonces el Señor te vuelve a perdonar. Cuando tú le pides perdón, Él te vuelve a restaurar. Pero no juguemos con Dios. Dios hace una invitación al pueblo de Israel. Deben arrepentirse. Miren el ejemplo de los sacerdotes hijos de Sadoc. Regresen a sus ordenanzas. Hagan conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que su pueblo esté apartado de Él. Él quiere que su pueblo esté cercano a su corazón. Dios quiere bendecirte todos los días, pero Él necesita que nosotros hagamos conforme a su voluntad, que cumplamos lo que Dios establece. Y ve las maravillosas promesas de Dios. Están viviendo esto, necesitan arrepentirse, porque entonces vendrá misericordia, vendrá bendición. Es más, les dijo el Señor, voy a derramar de mi Espíritu Santo. Ya antes les había dicho que derramaría su Espíritu Santo, de su Espíritu de poder. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera sostenerse en una convicción. Sin el Espíritu Santo no tienes poder para sostenerte en lo que Dios establece. Con el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, como lo hemos visto. Como dice la palabra, entonces nosotros estamos en la posibilidad de entrar y de enfrentar más bien la tentación, de salir de la iniquidad, de no caer en el pecado, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de vivir en santidad. Hermanos, hermanas, Dios quiere que usted y yo entendamos esta palabra y que descansemos en Él. Que descansemos con todo nuestro corazón.
Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!